La entrevista memorable. No te olvidarás más de lo que vas a escuchar. Comenzamos la entrevista memorable. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos entrevista memorable? Porque la gente no se va a olvidar más nunca de lo que hablamos acá. Está bien. Estamos con Óscar Laguarda. Buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bien, buenas noches, Daniel, y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me llamaste ayer y bueno, accedí con mucho agradecimiento para estar aquí. Bien, Óscar Laguarda, de profesión infógrafo. Sí, ¿Se puede decir así? Infógrafo, sí, perfecto, infografista, correcto. Pero bueno, has incursionado en el tema de la maqueta, editor gráfico, has estado en el periódico La República, en el periódico El Observador, has estado de editor gráfico en el programa de TV Hola Gente, de sí. Canal 12, has estado en el periódico El País, en el periódico 5 Días del Grupo Prisa en España. Eres coordinador actual y director de Tres Fluo, ¿puede ser? Sí, Tres Fluo, que es la marca, digamos, de mi actividad privada, donde ahí realizo todas las cosas que he estado aprendiendo durante todo este tiempo, ¿no? Manifiesto ahí el conocimiento de todos estos años. Bien, ¿por qué está aquí Óscar Laguarda? Porque Óscar Laguarda, desde lo que nosotros sabemos, conocemos apenas, emprendedor, un hombre que siempre la ha buscado y siempre la ha llevado adelante de muchas maneras. Sí, a ver, buscar... no es que uno esté permanentemente buscando por el hecho de buscar y simplemente por la ambición de encontrar algo. Las cosas sí se fueron dando y las oportunidades surgieron. La típica frase de cuando el tren pasa hay que subirse. Pasaron varios trenes. Tuve la suerte, y digo suerte porque a veces hay que estar en ese lugar, además de tener condiciones, además de tener una cierta actitud, hay que estar ahí. Recuerdo, por ejemplo, que mencionaste recién, que participé en un programa de televisión hace años ya, que no está más. Era un magazine toda la mañana, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11. Y que él me invitó a hacer infografías en la televisión, que no se hacía en aquel entonces nada en televisión. Fue un compañero de trabajo en el periódico, en el diario El País, que hoy vive en Miami, el viejo periodista Horacio Mayer, y me dijo, ¿no te animás a trabajar de editor gráfico? Vamos a ver si incorporamos la infografía. Y fui a trabajar sin saber nada. El aprendizaje fue diario, permanente y a mucha velocidad porque el programa era en vivo y lo que digo es que ese tren pasó y yo lo aproveché y estuve un año y bueno, después no dio para seguir, pero el hecho es que yo creo que a veces lo que tenemos que hacer es arriesgarnos a las cosas. Óscar, hablando del tren y el tren de la vida, contanos algo de tu infancia. ¿Tú eres de San José? Soy de San José, de aquí, sí, exactamente. Cuando nací viví por la Plaza 4 de Octubre y de pequeño me fui a Colón y Larrañaga. Sí, donde está la sede de Universal, ahí viví todo el periodo de la escuela. Y ya después de la época del liceo, me mudé para Artigas y Solís, ¿no? Zorrilla, frente a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y bueno, después un poquito mayor, joven, sí, me fui a Montevideo, después volví, estuve un tiempo aquí de nuevo y después ya me fui, ya
cerca de los 27, 26, 27 ya estaba en Montevideo. Bien. ¿Qué sentís tú que son tus mejores cualidades, habilidades, Oscar? Con respecto a la técnica de la infografía, a ver, para ubicarnos en la infografía. ¿Qué es la infografía? ¿Qué es la infografía? La infografía intenta mostrar un hecho que a través del texto no se puede comprender. Y esta surgió hace unos años ya, 30 años, precisamente para captar nuevos lectores, porque se estaba dejando de leer los periódicos, se estaban modificando los formatos de los periódicos. Antes había mucho texto, siempre no, digo, hubo fotografía, hubo ilustraciones, hubo infografía, pero realizadas de una forma bastante amateur, si se quiere. Al llegar las computadoras, instalarse en los medios de difusión, en las agencias de publicidad, etcétera, surgieron programas, software para llevar a cabo esta tarea, que utiliza el diseño gráfico como base, se le anexa evidente el dibujo, y obviamente que se le anexa la parte de contenido que tiene que ver con lo informativo, lo periodístico. Al principio, cuando nos adentramos, quienes nos acercábamos ahí, era porque sabíamos dibujar y era porque sabíamos utilizar los programas. En el transcurso de los 25 años que yo he trabajado haciendo infografías, todo eso se cambió, y hoy por hoy lo más importante, siempre ha sido así, pero lo más importante es el contenido por encima de la estética. Evidente que tiene que haber una estética, pero en su momento, al principio, en los primeros 5 o 10 años, imperó demasiado la estética, el abuso de los recursos estéticos por encima de lo que se estuviera transmitiendo. Eso hizo que se pensara un poquito que lo que importaba realmente era el contenido y no estar adornando las páginas. Para poner un ejemplo, siempre intento poner un ejemplo que sea de fácil entendimiento. Un choque en una esquina, están los datos, lo podemos leer, lo podemos entender, quizá haya una foto, pero seguramente la foto es posterior al choque. Quizá ahora ha cambiado mucho porque todo el mundo tiene celulares, claro, y se filma, y las cosas están saliendo inmediatamente. A raíz de eso, los infografistas tienen que adaptarse a esos cambios y replantear cosas. Pero hablando un poco hacia atrás, en base a los datos que había de ese choque, nosotros teníamos que hacer un dibujo e interpretar qué pudo haber pasado, que el que venía por la derecha venía muy rápido, o el que venía por la izquierda venía más rápido, no frenó, si había un cartel de pare. Entonces, tratar en un dibujo explicar lo que pudo haber pasado. Entonces, de esa forma rápida, el lector entendía lo que había sucedido. Si quería profundizar más, leía el artículo. Hoy, con el tema de las redes, de internet, lo tenemos de forma audiovisual. Hoy hay infografías que tienen animación y tienen video. Y bueno, esa es un poco la historia. Tú me preguntabas al principio, las cualidades. La infografía, lo que ayudó en mí es la celeridad de resolver situaciones de forma bien resueltas estéticamente, donde estuviera bien controlado el contenido, y ser exigente en lo que se estaba proponiendo. Te estoy hablando que en una redacción se trabaja a 200 kilómetros por hora. Wow. Y claro, yo lo cuento así, no es que trabajemos a 200 kilómetros, pero hay momentos en que sí se trabaja. Podemos estar haciendo 3 o 4 trabajos al mismo tiempo. ¿Y para empresas distintas? No, en una redacción tú trabajas para el periódico. Podrá haber algún trabajo puntual que te lo piden
para afuera. Si yo traigo esa experiencia de redacción a lo que yo hago hoy en el estudio mío, indudablemente que yo trabajo para diferentes empresas. Claro. Y hay unas que me piden para mañana, cosa que me está pasando ahora, y hay otras que me piden para dentro de 20 días. Entonces, lo bueno de trabajar con tiempo es que te permite pensar, y que la parte creativa elaborar, y la parte de búsqueda, y porque el hecho de informar hay que ser rigurosos, no es sí. lo que vemos hoy en las redes, que copio y pego y se replican, se retransmiten cosas que a veces no son ciertas, y la gente no se toma el tiempo, a veces yo no me he tomado el tiempo de controlar eso y de realmente brindar lo que hay que brindar. Lo que pasa que en el caso mío, que yo estoy acostumbrado a eso, sigo intentando que siga sucediendo. O sea, cualidad es la exigencia. Soy muy exigente conmigo, me equivoco, pero trato de equivocarme lo menos posible, y evidentemente que en un equipo de trabajo, porque yo trabajé comandando secciones aquí en Montevideo y también en España, ser exigente con la gente. Pero yo también demostrar de que era exigente conmigo y bueno, creo que esa la congruencia. que en el fondo es la actitud, ¿no? La actitud de no simplemente me siento en un escritorio, doy órdenes, sino que yo también lo hago, y porque eso es lo que tengo que transmitir. Si no, el interés decae, no hay preocupación de parte de las personas en mejorar. Pienso ahora, freno un poco de hablar porque estoy pensando en situaciones que pasaron, y muchas veces sucede eso. La gente, encontrarme en situaciones de decir, pero ¿para qué voy a hacer el dibujo, por ejemplo, un ratón, un mouse que lo tenemos aquí arriba de la mesa? ¿Para qué voy a dibujar esto si me meto en internet y ya hay un dibujo de un ratón? Y yo le decía a las personas, o a una en particular, le decía que también tiene que haber algo tuyo. Claro. El hecho de hacer algo, de decir, yo dibujé ese ratón. No todo tiene que ser copiar y pegar, aunque esté hecho. Entonces, eso yo creo que es el fuerte mío. Ajá, qué bueno. Insistir en que hay que hacerlo. Y no es decir, lo voy a hacer. No, hay que hacerlo. Y bueno, acá paro. ¿Cuáles fueron las etapas de Óscar en el ámbito de la infografía? Has estado trabajando aquí en Uruguay, has estado trabajando en España, como mencionaste recién, has vuelto. Sí. Hay un contraste entre Uruguay, América Latina, Europa, se trabaja distinto, ¿te sentiste más cómodo allá, acá? ¿O sos del mundo, Óscar? Porque con la tecnología... A ver, tengo que medir las palabras y no... Sí, obviamente que el hecho de vivir en el extranjero te permite decir que eres del mundo, porque te relacionas con otros colegas de diferentes lugares del mundo, a través mismo en la redacción, porque siempre está llegando alguien que es de otro país y que viene a ver cómo se trabaja. También porque hay congresos todos los años en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y eso te permite escuchar a veces los mismos problemas, estando la gente viviendo en Japón o en lugares muy remotos, tener a veces casi los mismos problemas que tú tienes, o que yo tenía, digamos, en Uruguay. Me estoy acordando de uno de los primeros viajes. Intercambiar con esas experiencias de esa gente que tiene quizá otras posibilidades, porque las empresas son más grandes, o periódicos de menor escala, te permite indudablemente incorporar un conocimiento, una experiencia, un roce, que después lleva a esto que tú decías, eres ciudadano del mundo. Sí, claro, ojalá todas las personas, es imposible, pudieran tener la oportunidad de vivir experiencias similares, de estar un tiempo residiendo en otro país. Empiezas a comprender
cosas de ese país, empiezas a comprender cosas de los países del alrededor, y empiezas también a comprender las cosas de tu país y del alrededor de tu país de origen. Entonces, eso permite tener cierto equilibrio. Ni hay cosas muy buenas ni muy malas, ahora que se escucha mucho en las redes sociales de que esto está mal o de que esto está bien o no sé qué. Bueno, hay de todo. La infografía me permitió, cuando yo empecé en el diario El Observador, que ahí fue donde se comenzó a hacer infografía digitalmente, de forma diaria, en Uruguay, y yo estaba ahí, fui yo. Estamos hablando del año 92. 92. 91. Ah, 91. Año 91. Octubre del 91. Ese descubrir de aquel momento, porque fue descubrir, no había internet. Hacíamos las infografías con el redactor, con el periodista sentado al lado mío. Ya eso ya es historia de la época de las cavernas, porque hoy uno tiene que resolverse el camino. Uno ya es el que indaga, el que busca y el que propone. Esto desde hace ya años, ¿no? En España, en el diario El País aquí en Uruguay, que fue el paso siguiente al Observador, ya hacíamos eso, trabajábamos de esa forma, y evidente que en España se profundizó. Claro. Al principio dependíamos mucho del redactor. Tuve la suerte del Observador de estar casi 3 años haciendo la infografía aquí en Uruguay. Después me fui al diario El País con otras posibilidades económicas. Se desarrolló la sección, éramos 3 o 4, y después vino la posibilidad de ir a España. Siempre dedicado a la infografía. Siempre a la infografía. Y en medios de prensa gigantes. Sí, sobre todo el de España. Yo estaba en el periódico económico 5 Días, que tiene el rótulo de ser el decano de la prensa económica de España. Pertenece al Grupo Prisa. El Grupo Prisa edita el diario El País de España. Claro. Tiene la radio, la cadena SER, que es número 1. Potente. Y tiene inversiones por todos lados, en el Grupo Santillana y en infinidad de cosas. Está en Brasil, está en México, y bueno, o sea, es un grupo potente. A nivel un multimedio del idioma castellano es muy potente. Más allá de las situaciones en las que se puedan encontrar financieras las empresas, porque los medios de comunicación tienen sus problemas. La infografía y a esto a lo cual te estás dedicando, Óscar, ¿qué valores ha potenciado en ti? ¿Qué cosas has descubierto en ti? Bueno, yo creo que uno con lo que debe quedarse conforme es con el trabajo bien hecho y no con el cheque bien recibido. Bueno. Más allá de que evidentemente uno trabaja para ganar un dinero, claro. Porque exactamente hay que vivir. Pero creo yo, es complicado decir esto, que la satisfacción tiene que estar en lo que uno hace y sentirse a gusto. No va, yo hoy te decía, yo soy exigente conmigo. Da lo mismo para mí, desde mi punto de vista, hacer un trabajo para una empresa chica que para hacer a una empresa grande. Indudablemente que hay diferencias porque no se cobra lo mismo. Claro. Pero la dedicación es la misma. Quizá una empresa chica, por decir algo, un ejemplo, me pide un logo que no necesariamente tiene que ser recontra pensado, sesudo, pero una empresa grande me lo va a pedir y yo tengo que responder a eso. Entonces, indudablemente que aplicar esa experiencia, ese conocimiento en esa empresa grande, que va a tener un costo, yo le voy a dedicar lo máximo, pero también le voy a dedicar lo máximo
a la empresa chica. Estoy poniendo estos ejemplos para que se pueda entender. Claro, es entendible. Entonces, sí. Al final, la satisfacción, ¿cuál es? Que tú cuando miras en el monitor o imprimes en un papel una prueba de lo que estás haciendo, quedas satisfecho. Más allá de si cobras 1.000 o cobras 10.000. Porque quizá el trabajo que le hiciste a la empresa chica es más lindo o es mejor o te sentiste más cómodo haciéndolo que el otro. Claro. Es complicado decirlo eso. Uno tiene que estar en el día a día para decir eso o para sentirlo. Ojo, nadie tiene por qué regalar nada, porque los trabajos no se hacen gratis, pero tiene que haber un gusto. Cuando el único gusto que hay, y yo lo he visto aquí en San José, y lo he visto en muchos lados, pero aquí en San José, cuando el único interés es obtener el beneficio y a cambio no das, claro. Ahí se perdió, me parece, claro. el sentido. Porque además es contraproducente para el resto de los colegas o de los profesionales que se mueven en determinado medio. No voy a decir ni nombres, ni sector, ni nada. Pero digo, si tú te esfuerzas, Daniel, das lo mejor de ti y pretendes cobrar 1.000 y yo no doy lo mejor de mí, porque a mí me importa un bledo y cobro 500. ¿A quién perjudico? ¿A Daniel? ¿A mí? Perjudico a todos. Entonces, no es que hay que ser muy caro, tampoco hay que ser muy barato. El asunto es hacer las cosas bien. Y yo creo que hay mucha gente que lamentablemente no hace las cosas bien. Tal cual. ¿Y en qué me baso? En que hace mucho tiempo que yo trabajo en diferentes lugares, en Montevideo, en el extranjero, relacionándome con diferentes profesionales de lo que sea, y yo veo todo eso. Ese roce, ese ser ciudadano del mundo, como tú decías, permite opinar sobre esto. No criticar, pero sí opinar. Sí, esto está bien o esto está mal. Y en el fondo yo creo que lo que hay que rescatar es el buen hacer. Evidente, pero también quiero que a fin de mes me paguen. Claro. O a principio de mes. Los mejores 120 minutos. El poder transformador de la radio a través de las palabras y la música. Retomamos la entrevista memorable. Tengo más cosas que preguntarte, pero ¿hay alguien que te quiere decir algo y preguntarte algo, Oscar? Hola Daniel, un gran abrazo a la distancia para vos y para Oscar. ¿Qué decir de Oscar? Oscar es un creador multifacético que camina por una búsqueda, yo diría, permanente, incesante y también generosa, porque sabe que lo que se busca hay que compartirlo y se construye en forma colectiva. ¿Qué le quiero preguntar? Bueno, que me hable de sus referentes en el área de la infografía y que nos cuente un poco hacia dónde va la infografía en el siglo XXI. Es Mauricio Marra. Mauricio Marra. A Mauricio voy a decir algo, le voy a matar a Mauricio. Me hace cada pregunta. Bueno. Mauricio, a ver, muchas gracias por tu palabra, Mauricio. Sí, la incesante búsqueda de la búsqueda. Yo siempre digo que, y ahí no estoy inventando ninguna frase, lo único permanente son los cambios y eso es precisamente permanente. No hay que parar, no hay que detenerse, hay que seguir. Si algo sale mal, al otro día hay que intentar cambiarlo, porque así también, y ahí hay un aprendizaje de la infografía. Tú haces un trabajo un día en la redacción y te equivocas, o al otro día cuando lo ves impreso o lo ves en internet, resulta que hay un dato que está mal y realmente sufres porque se te escapó.
Porque no siempre todo sale como debe salir. ¿Qué haces al otro día? Intentas darte cuenta por qué ese dato o ese dibujo o la presentación del trabajo no está desordenado, no ayuda al lector a ubicarse. Tienes que estudiar eso para al otro día hacerlo distinto. Pero lo que no puedes hacer es quedarte pensando, remordiéndote por qué me equivoqué o por qué me equivoqué. No, sigue, al otro día sigue. Y esa es la vida de una redacción. Sigue y al otro día sigue, el otro día sigue. Entonces, lo que yo he tenido es un entrenamiento durante 30 años, permanente, todos los días. No es ni una temporada, nada, todos los días. De lunes a viernes, de lunes a sábado. Entonces, lo que hay que hacer, lo que dice Mauricio ahí, es esa búsqueda. Hay que seguir buscando en lo que cada uno haga. Yo pongo el ejemplo de la infografía porque es mi especialidad, pero en cualquier actividad, en cualquiera, no hay que aflojar ni un instante. Pero no por el hecho de mantenerte en el estatus de algo, en la cúspide de no sé qué, sino por el hecho de aprender, porque tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Los otros días yo hablaba en casa con mi señora y mi hija, Lucía, y yo le decía, estábamos hablando de las redes, y yo daba ciertas explicaciones de la parte informática, sin ser un súper entendido de las cosas. Yo le decía, mira, yo ya tengo mi edad, yo soy bastante mayor, pero tengo la suerte desde hace tiempo venir trabajando con la tecnología, con la informática, con las redes sociales. Y hay cosas que me parece que se están desmadrando, que se están yendo. Más o menos fue así el asunto. O sea, yo diciéndole a un adolescente, no te creas que porque hay personas mayores que no entienden de lo que vos sobradamente sabés, como son las redes y la tecnología, no te creas que hay otras personas que no lo saben. ¿Bien? Bueno, entonces yo le quería hacer entender de que hay que poner un cierto freno en ese sentido con respecto a el uso de las tecnologías o el uso de las redes sociales. Pero eso no quiere decir de que tenemos que bajar el telón y volver no hay que ir hacia atrás. La época de piedra. No, porque antes cuando jugábamos al futbolito o con las chapitas que le poníamos, el papel aquel de colores, y le poníamos el numerito de los calendarios y jugábamos con la pelotita. No, a ver, si un día hacemos eso y jugamos, perfecto, vale, nos vamos a acordar. No, porque esto avanza, hay que seguir avanzando. Entonces, un poco es eso, no quedarse, seguir. Mauricio planteaba ahí lo de referentes. Sí. Y los referentes son viejos infografistas que en algunos casos yo los conocí, no fueron súper amigos míos, simplemente en algún congreso. Jaime Serra, Jaume Serra, es catalán, él estuvo trabajando en el diario Clarín, hizo unas infografías espectaculares por el año 94, yo creo que fue. Fue un avanzado en el sentido porque planteó cosas muy artísticas, muy de arte para lo que se venía haciendo en materia de infografía. Otro, John Greenway, británico, trabajó, creo que ya no trabaja más porque era bastante mayor, en el grupo, la revista Condé Nast Travel de viajes, que salía una vez al mes en Nueva York. Y él hacía unas infografías brillantes, espectaculares, porque además, entre otras cosas, tenía tiempo para hacerlas. Claro. O sea, la revista salía una vez al mes, se podía dar el lujo de mirarlo y remirarlo. Peter Sullivan, que no lo conocí, pero fue homenajeado a otro británico que fue muy propulsor de toda esta movida en aquellos años de los 90. Ya fallecido. Y después está Alejandro Malofiev, que es un argentino
hay un premio, hay un evento, un concurso de infografía que se hace todos los años en la Universidad de Navarra, además de haber un congreso, hay un evento donde se envían todos los trabajos del mundo para participar en diferentes categorías, y el premio se llama Malofieg. Y Alejandro Malofieg, que tampoco conocí, porque cuando yo empecé en esto él ya era fallecido, trabajaba con letras transferibles, no sé si te acordabas, sí, claro que sí. Las tramas aquellas de puntitos y rayitas, sí, también de transferibles, el rapidograph, ¿no? La tinta china, y hacía unos trabajos manuales, artesanales, y sobre todo tuvo mucho auge cuando las guerras de las Malvinas. Prácticamente todos los días él sacaba un mapa de una puesta a punto de lo que estaba sucediendo. Entonces, en homenaje a ese trabajo que hizo, que se conoció recién ahí al final de su vida, lleva el nombre de él. Y después hay otros referentes, pero digo, hay gente más joven que tiene sus cosas y bueno. ¿Y a dónde va la infografía? No he parado, tengo la boca seca. Impresionante. La infografía, y ahora en este momento la infografía es mucho audiovisual. Lo audiovisual no puede tener más de 40 segundos. Tiene que tener animación, tiene que tener evidente video, tiene que tener texto, el contexto tiene que estar, y tiene que ser atractivo. Quien quiere saber algo más, que busque en Google. Y hay muchas cosas. Sobre infografía. Hay muchas cosas. Oscar, un logro y un error que hayas cometido. ¿Por cuál empiezo? Por el logro, que fue lo primero que me preguntaste. El que tú quieres. El logro son mis años profesionales. No hay un logro, no hay una meta. Son muchas metas. Yo puedo decir que yo subí escalones profesionales. No estoy hablando de escalones materiales, estoy hablando profesionales. Yo trabajaba en una imprenta y el primer periódico que armé en frío, se llamaba Armar en Frío, fue el Aquí Está. ¡Wow! Con Chavalgoiti. Un año. Después de ahí yo me fui a un diario que se llamaba Lea, que duró 1 año y medio, y ahí estuve 6 meses. Y ahí fue cuando empecé realmente a trabajar en diario, y ahí se armaba también en frío. Después me fui a La República, o sea, yo te lo voy contando para que veas que son como escalones. Claro. Me fui a La República a armar páginas, pero ya se hacía en la computadora. Y todo había que ir aprendiéndolo. Sí, claro. Cada día... Era incorporar tecnología. Error y acierto, claro. ¿No? Era eso. Estamos hablando del año 87-88. Bueno, después fui al Observador, incursioné en una agencia de publicidad en esa época, me fui al diario El País, hice televisión y me fui a España. Bien. Ese es mi logro. No pude seguir más, por ejemplo, uno de los errores que yo puedo decir, hay muchos. Sí. Errores hay muchos. Dime pero uno, por ejemplo, que tiene que ver porque tiene que ver con la temática que quieres encarar aquí. De emprender y de encarar las cosas, que está muy de moda. Emprender siempre se ha emprendido. El idioma. Yo estudié inglés de chico, pero después lo dejé. Y el idioma, yo tuve posibilidades de ir a trabajar a Estados Unidos y no fui. Primero porque no servía mi perfil, pero además... No tenías el inglés. No tenía el inglés. Estando en Europa, si uno tiene pretensiones de crecer trabajando en España, uno tiene que mirar a medios de comunicación, medios de prensa, tendríamos que mirar a los del Reino Unido, por la forma que tienen de trabajar. Indudablemente que yo no podía aspirar a eso. Lo mío era España y después venir para aquí, Argentina, claro. Chile, o sea, el idioma, un freno. Estando en un congreso
ahí en Navarra, el jefe de una de las divisiones de New York Times, que en aquel momento tenía 100 infografistas, porque había muchas secciones, unos que se dedicaban al deporte, otros que se dedicaban a ciencias, otros a temas de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Había un área que tenía que ver con lo científico, que era español, era el encargado, era el director del área esa. Me pidió la carpeta de trabajo. Y yo nunca se la mandé. Y nunca se la mandé por eso. Porque me frenaba el idioma. Entonces digo, el gran debe ahí es el idioma. Entonces lo que quiero decir es que hay que darle al inglés. No sé si he respondido. Sí. Ya como para ir terminando la entrevista, que la verdad que uno puede ir sacando muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños y a qué aspiras, Óscar? Sueños. Yo vivo el día a día, no hay un sueño, no puedo. No puedo imaginarme de aquí a 5 años decir, bueno, quisiera estar en una reposera en el Caribe, bebiendo un daiquiri, porque no va por ahí. Creo que cuando las cosas sucedan, uno las acomete, las encara y es lo que es. Sí, estar tranquilo, evidente, a mí me gusta estar tranquilo. Disfruto de estar tranquilo, disfruto de estar en casa, me gusta la tranquilidad de esta ciudad. En algunos casos no es la mejor. Alguna gente me dice, ¿qué haces en San José? Y digo, bueno, trabajo para afuera y vivo en San José, pero bueno. Claro. Pero no hay una cosa así de sueño, porque, a ver, uno puede imaginarse, me gustaría esto, aquello o lo otro. Creo que va acompasado también de la realidad. Creo que encontrar cierto equilibrio de no dejarse llevar por los sueños, que a veces nos hacen perder la brújula, sino que hay que poner entusiasmo cuando hay anhelar algo, o soñar algo, o ponernos a trabajar en algo y desarrollarlo. Tiene que haber algo de querer llegar a ese sueño. Pero también está la realidad, ¿no? Y la realidad es la que te hace decir, frenar un poquito o acelerar un poquito. Bueno, tengo aquí alguien más que te ha mandado un saludo y te ha hecho otra pregunta. Muy buenas noches para todos. Con gran placer, Daniel, te mando un enorme abrazo por este nuevo emprendimiento, por volver a ponerle voz a la noche de emisora principal. Y simplemente agradecerte por la invitación y por tener el placer de saludar al querido Óscar que está por allí, a un tipo que considero en primer lugar una persona espectacular, y por otro lado el reconocimiento al profesional, ¿no? Al profesional del diseño, aquel que conocí en una semana de la juventud pintando pasacalles, ¿no? Como tantos que tuvimos la suerte de comenzar a mostrar nuestras posibilidades o talentos, justamente en ese espacio que era la Semana de la Juventud, ¿no? Tantos como Nelson Romero, Eber Righetti, tantos que de alguna forma desde ese lugar se le daba la posibilidad para la creatividad. Y bueno, y después el recorrido profesional que Óscar ha tenido, no solo en lo nacional sino en lo internacional, y tener un talento, un creativo de estas características en San José, yo creo que no hace más que enaltecer a todos aquellos que de alguna forma también nos hemos dedicado
al diseño gráfico, al diseño cuando parecía una utopía, ¿no? Porque en aquellos años 80 decir que ibas a hacer publicidad, que ibas a hacer diseño, o luego un poco en lo que Óscar se profesionalizó, que fue la infografía, ¿no? Y ese diseñador que pasa a ser un poco también periodista, que pasa a ser un tipo que tiene un ojo crítico, y bueno, todas esas virtudes son las que tiene Óscar, así que te agradezco enormemente, Daniel, la posibilidad de este ratito para conversar con ustedes, enviarles un fuertísimo abrazo y que tengan un gran año 2019. Y una pregunta para Óscar es, ¿qué le dirías vos a esos gurises que hoy están haciendo o están pensando en que las nuevas tecnologías dan posibilidades y que están haciendo el bachillerato técnico artístico, ¿no? La posibilidad que aquel que tiene talento, que tiene creatividad, ¿cómo lo ves para que puedan utilizar las nuevas tecnologías y sean justamente una herramienta? No sé si consejo, pero bueno, tirarle un valorcito ahí para esos gurises que están dando los primeros pasos. Un abrazo para todos, feliz año. Juan Carlos Barreto. Bueno, muy bien, gracias Juan Carlos. Gracias Juan Carlos. Con Juan Carlos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él se dedicó al fútbol, le fue bastante bien hasta que un día se lesionó. Yo me dediqué al básquetbol. Bueno, déjalo ahí, lo del básquetbol. Y después aparentemente me vio pintando pasacalles, que hoy se pintan pasacalles, pero a esta altura se hace todo en la computadora y se manda a imprimir. Pero bien, muchas gracias Juan Carlos. Un abrazo. Consejos, complicado dar consejos. Dijiste sí que era una herramienta y hay que tomarlo como eso, es una herramienta, de la misma forma que es un martillo, una tenaza, una pinza, es una herramienta. Y si la herramienta no está sostenida por una mano, no funciona. Por consiguiente, por más que apretemos una tecla, no vamos a hacer maravillas. Quiere decir que el individuo, la persona, el ser, es el que tiene que tener la humildad de aprender todos los días de lo que sea, la exigencia de cada día saber más, de indudablemente ser curioso, porque hay que ser muy curioso, y ver lo que hacen otros, y aquí no hablo de copiar, sino hablo de evolucionar sobre lo que otros han hecho, porque además hay otra cosa, todo está inventado. Lo que hacemos es mejorarlo, de alguna forma intentamos mejorarlo. La creatividad, hay gente que es muy creativa, que nace con un don, pero si no le incorpora información, conocimiento, se va a quedar en eso. Yo conocí mucha gente joven, muy creativos, muy inteligentes, pero en el transcurso de la vida les perdí el rastro. Sin embargo, los que son perseverantes y van ahí, están quizá en un nivel inferior. No hay un nivel porque todo es relativo. O sea, a ver, todos tenemos cualidades, pero quizá Óscar Laguarda tiene un nivel para X cosa, pero en otro estadio, en otro lugar, de repente su nivel es muy bajo. Claro. ¿Por eso tenemos que decaer? No. Lo que tenemos que hacer es insistir y aprender. Yo esto lo digo por mi propia experiencia. Yo fui aprendiendo, yo soy autodidacta. No tengo estudios terciarios. Mis estudios son durante 30 años, todos los días, en medios de comunicación. Supe aprender de muchísimas cosas. No soy un especialista, pero cuando me pongo a hablar... mira, hace poco me pasó aquí en San José una experiencia, digamos, negativa.
ante un planteo concreto, donde me hablaron mal, cuando yo entiendo que la persona que me habla mal no sabe de lo que le estoy hablando, porque yo le estaba hablando de cosas que tienen que ver con mi trabajo. Estamos hablando del trabajo de diseñador gráfico, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, acá hay algo que no encaja. Semana después me pasa una conversación con otra persona, con otro bagaje, con otro mundo, vinculada a empresas internacionales, y lo único que hicimos fue hablar por WhatsApp. Y había una fluidez y un entendimiento. Entonces, al final, ¿qué es? Es porque la experiencia local es porque es local y es mala, y porque todo el otro que es no sé qué es excelente. No, yo creo que lo que sucede es que la gente tiene que ser exigente, cada uno en su casa, en su vida, porque si no, no mejora. No es, esto como vendo churros y me va bien, ya está, no me preocupo más nada. No, hay que saber de las cosas. Claro. Porque si yo mañana te voy a presentar un trabajo para que hagas un cartel de churros, entienda de lo que te estoy hablando. Y la gente va a decir, bueno, pues yo no tengo por qué saber de diseño gráfico. No, pero tenés que saber. Y tenés que saber hablar. Y tenés que saber dirigirte bien ante cualquiera. Aunque sea vendedor de churros, el manicero o el presidente de una empresa. Los ejemplos que estoy poniendo, yo los he vivido. Claro. No es mentira. He tenido otras... perdón que me entusiasmo, porque digo, he tenido otro tipo de experiencia. Que un amigo me dice, no, lo que pasa es que ahora la movida viene así, la gente joven. Y yo le digo, pero que no hay compromiso de la gente joven. ¿Dónde está el compromiso? Si yo me comprometo a venir a este programa y no vengo y no te aviso, está mal. Entonces yo le decía a esta persona, si tú en el mundo real, porque hay un mundo real donde la exigencia es exigente, como puede ser en Montevideo, como puede ser en Europa. Tú no te puedes dar el lujo de no ir y no avisar, porque al otro día no estás en ningún lado. Entonces, yo ese tipo de cosas las veo aquí. Y me parece que lo que tiene que haber es otra actitud. Pero no es la actitud del garroneo, ¿no? La actitud de realmente aprender y elevar el nivel. No para abajo, para arriba. Nos jactamos aquí en San José de que somos un departamento cultural. Se hacen exposiciones, se hacen espectáculos en determinado lugar, van 10. No les interesa, las entradas son caras, hay mucha entrada gratis. ¿Qué es lo que sucede? La gente está preparada. ¿Qué tema? Es amplísimo ese tema. Pero tiene que ver con emprender. Claro. Porque emprender no es simplemente montar un kiosco. ¿Te acuerdas hace años cuando se empezaban a montar los carritos de choripán? Sí. Y había cientos de carritos hasta que al final quedaron 3 o 4. Bueno, no es montar un carrito. Porque ¿cuánto me va a rendir el carrito por mes? Sí, está bien. Es un negocio. Pero tiene que haber algo más de parte de la persona. Porque si no, mañana viene una empresa grande, la que sea, y te monta el carrito y tú no estás preparado. No porque no tienes el capital, no estás preparado porque no sabes qué vas a hacer. Claro. ¿Y por qué no sabes lo que vas a hacer? Porque no fuiste al curso de emprendedores o al curso de marketing o al curso de economía de no sé qué. No, pues no te preocupaste. Porque crees que el asunto es ponerle mostaza al pancho y que te paguen lo que te tengan que pagar. Ese es el problema. Lo siento. Wow, Oscar, un montón de cosas para conversar, pero bueno, este es el primer programa y nuestra primera entrevista. Ya en algún otro momento te invitamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, nada. Gracias por tu experiencia, por tu vida. Y bueno, a partir de aquí yo creo que yo personalmente extraigo muchas cosas y yo creo que los oyentes también. Bueno, muy amable, muchas gracias y espero que ¿cómo era el nombre? Los mejores 120 minutos
salga adelante. Bueno. Buen año. Habría que hacer alguna infografía de este programa. ¿Se podrá? Necesito elementos. Si no hay datos... Muy bien, la pausa y retornamos. Los mejores 120 minutos. Tiempo de calidad.